Ahí está, Guillermo. Para que voy a cambiar el nombre que entre lo usamos indistintamente en el de la consultora, y si lo usó mi hijo queda ese nombre, si lo uso yo es este. Ahí estamos. Muy bien, amigos, acá estamos. Hola, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente, sí. Guillermo, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Es un placer poder estar contigo conversando sobre cosas que importan a mucha gente. Para que Y, termino de acomodar esto y ahí arrancamos. Muy bien, y ahí está. hablar desde el peronismo. Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos el mejor video que hemos hecho en los últimos tiempos? Vos hacés lo que te parece, ya estás grabando, así que esto es tuyo. Bueno, mira. Yo ya Bueno, te autoricé la grabación, así que esto es tuyo. le ponemos un título a este encuentro, porque puede ser histórico esto, ¿eh? El que vos decís para mí está bien. No, a ver qué te parece. Con Guillermo Moreno a fondo, sin anestesia y a calzón quitado. Todo lo que vos dispongas para mí está bien. Lo de calzón quitado me parece que no hace falta. Bueno, perfecto, perfecto. Me parece que ese es más de otro estilo, pero la primera parte me parece bien. Vos Bueno, ya estás grabando, así que sí, te quería comentar, no sé si vos lo sabés, que estos videos nos ven en toda América, toda Latinoamérica. muy bien, Y muy bien. afortunadamente, pues mucha gente no conoce lo nuestro, la historia del peronismo, la importancia que el peronismo ha tenido en la historia, sobre todo las nuevas generaciones no tienen conocimiento. Y tenemos, ahí abajo hay alguien que está acompañándonos. ¿Qué hace, Vito? ¿Cómo estás? Vos ya está grabándose, a partir de que demos el OK, es lo que empieza a circular. ¿Te parece bien, Vito? ¿Qué tal? Perfecto. Estaba para confirmar eso. Los dejo seguir Claro. tranquilos con la Cuando el transmisión. amigo diga empezamos ahora, a partir de ahí hacemos la presentación y arrancamos el Zoom. Bueno, Perfecto. Arranquen nomás, yo me bajo y después cortamos el video, así podemos tener lo que es necesario de la grabación. Vos tendrías que hacer la presentación ahora, amigo, y así ya empieza qué es lo que va a salir al aire. me avisan cuando empezamos. Dale, ya empezamos, empezá ahora. Bueno, un gustazo enorme encontrarme con el hombre que más sabe de peronismo en estos tiempos en la Argentina y uno de los hombres más capacitados que tiene el país para resolver la cantidad de problemas pendientes que se han ido acumulando en el tiempo. Les hablo desde la historia y este video tiene el privilegio de ser afortunadamente visto por mucha gente en todo el continente. Mucha gente del continente, las nuevas generaciones, no conocen la historia del peronismo y quizás sería bueno recordarlo. Moreno representa aquel sueño histórico de Perón. Cuando ganó su primera elección, que ganó, dijo, esta elección la gano con los hombres, la próxima la voy a ganar con las mujeres, que era cuando ingresaban las mujeres a la votación, a participar en las elecciones argentinas, y la próxima y la última la voy a ganar con los niños, con los chicos. Pero cuando lo dijo Perón, todavía Guillermo no había nacido. Eso lo dijo como en 1952, 53, 54. O sea que yo ya era testigo de la historia y perdóneme que personalice esto porque un acontecimiento extraordinario que se dio en la Argentina fue la revolución, llamando una revolución un golpe de Estado contra Perón, que fue en junio de 1955 y la consolidaron un segundo contragolpe en septiembre de 1955. Guillermo Moreno nació el 15, a ver si no me corrige, el 15 de octubre de 1955. O sea que ya nació en plena revolución libertadora. Y
a partir de ese entonces, de ese día, a los 2 días de haber nacido Guillermo Moreno, el pueblo argentino ya tuvo su primer encuentro contra las fuerzas que llegaron a destruir la Argentina, que se llamó la Revolución Libertadora. Desde Lanús, una población cercana a la ciudad de Buenos Aires, nosotros, con un grupo de compañeros y amigos, organizamos la primera marcha sobre Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1955. Plena Revolución Libertadora, cuando los aviones de la Marina sobrevolaban toda la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores para detectar focos de resistencia a la revolución. Nosotros salíamos marchando por la avenida Pavón con rumbo a Buenos Aires para llegar a Plaza de Mayo. Esto es histórico. Y cuando llegamos a la altura de Avellaneda, Herli, precisamente la Cristalerías Papini, una patrulla del ejército nos contuvo, nos detuvo y nos pusimos a cantarle el himno. Y cuando quisimos avanzar, desplegaron y nos ametrallaron. Quedaron 4 o 5 muchachos tirados ahí. Ese fue el bautismo de fuego y ahogado la primera resistencia. Guillermo Moreno tenía en ese entonces 2 días de vida. Increíble. Pero avanzando el tiempo, 4 meses posterior a esa fecha, quien les habla, modestamente estaba juntándose con el general Perón en el exilio en Panamá, en la ciudad de Panamá. Y ahí fui yo a buscar, era la reacción natural del pueblo, a buscar directivas, porque la mitad de la gente que había participado estaba en las cárceles, muchos ya empezaban a ser fusilados, y todo aquel que era dirigente peronista tendría que andar escondiéndose. Yo viajé no se sabía Perón dónde andaba, no le daban lugar para asilarse, se asiló en Paraguay. A los pocos días fue obligado el gobierno paraguayo a que sacara a Perón de los límites de Argentina y anduvo peregrinando durante 3 días en un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya. Venezuela lo rechazó, Colombia lo rechazó y Arias, el presidente Arias, lo recibió en Panamá. Ahí me encontré yo con el general el día 8 de marzo de 1956, cuando Guillermo todavía no había cumplido 5 meses de vida. O sea que hablo esto para ver que la continuidad de un ideal, de una doctrina y una filosofía. Desde entonces estamos en la lucha, en la tarea. Y el más importante, uno de los más importantes representantes de ese peronismo que nacía con el golpe revolucionario es Guillermo Moreno. Hay muchos valores en Argentina con capacidades de conducción y con conocimiento de la doctrina y la filosofía de Perón, pero hay poca gente especializada en esto. Y Guillermo es uno de los pocos que tiene capacidad para realmente hacerse cargo de una situación como esta por su conocimiento y por su profesionalismo. Por eso esta es la presentación que quería hacerlo de Guillermo Moreno. Te agradezco mucho, la verdad que las anécdotas son muy ricas, encantadoras, sobre todo la que vos estás diciendo a los 2 días de producida la Revolución Fusiladora, la desconocía yo, así que te lo agradezco. Y bueno, los elogios son inmerecidos. Obviamente uno es simplemente un militante más de la causa nacional y popular, pero bueno, nosotros asumimos también las responsabilidades que corresponden a nuestra generación y como lo hiciste vos, ya estamos en su medida y armoniosamente, como decía el general, para ir pasando las banderas. Esto es lo que corresponde a la generación que de alguna manera se va retirando y la generación que va viniendo. Quedará un lustro, quedarán 2 lustros y nuestra obligación es que la causa del pueblo, la causa que es permanente, la causa que es la verdad, finalmente triunfe. Como sabés vos, como sabemos nosotros, como sabía Evita, como sabía Perón, la causa trasciende a los hombres y por eso es tan relevante la doctrina. Y lo que nosotros hacemos es generar nuestras políticas públicas desde lo que indica la doctrina.
porque finalmente la doctrina no es otra cosa que esos principios y valores permanentes articulados de una manera tal que te permiten tomar decisiones. A compañeros que no se conocen entre sí, cuando tienen que tomar decisiones de gobierno van en la misma dirección si son doctrinarios. Si no son doctrinarios pasa lo que pasó, lo que está pasando en este gobierno, o desde otra doctrina lo que le podría haber pasado al gobierno de Macri. No la tenían. Es obvio que hay otras doctrinas más aparte de la peronista. De hecho está la doctrina liberal, de hecho está la doctrina marxista, de hecho está la doctrina socialdemócrata, la doctrina neoliberal. Pero nosotros somos la más nueva. Todas esas doctrinas son las primeras del siglo XVIII, luego del siglo XIX, y la única que es del siglo XX es la peronista, es la que completa, es la que avanza en la perfección, y es la más novedosa. Por eso nosotros volvemos a exigir la posibilidad de administrar la cosa pública atendiendo al bien común desde nuestra doctrina, y eso es lo que humildemente aportamos. Muy bien, ahora nosotros ya conocemos toda la historia y todos estos desencuentros que ha habido a lo largo de estos 50, 60 años. Esa historia ya es irreversible. El poder corporativo, el poder mediático y el poder de la justicia en la Argentina ha tomado la conducción del Estado en los últimos 30 o 40 años. Primero lo tomó conducir el Estado a través de los golpes revolucionarios, después de los gobiernos amañados que ellos permitían siempre con un peronismo fuera de la ley, que no participaba en las elecciones, y posteriormente vino la apertura de la democracia, una democracia, como hemos dicho, amañada, pero el país fue perdiendo, independiente de haber perdido la identidad nacional, perdido todos sus recursos, todos sus valores, y ha sido castigado el pueblo, que ha terminado en una enorme pobreza, con hoy tener la población de un 40% por debajo de la línea de pobreza. O sea, eso ya es irreversible, es historia, nos guste o no nos guste. Culpables, hay infinidad de culpables, pero el problema es que la gente lo que necesita ahora no es que nos ocupemos del pasado y de tratar de encontrar los culpables para ver a quién le echamos la culpa, porque no sé si llegaríamos en algún momento a realmente encontrar a esos culpables. Yo, la idea de tener a Moreno frente a mis ojos y frente a todos ustedes aquí, es el único hombre capaz profesionalmente de tener un proyecto para ver cómo salimos de esto. Porque, como dijimos, el pasado ya está. O sea, le podemos echar la culpa individualmente a cientos de políticos, que unos han fracasado y otros no han podido hacer las cosas, porque la fuerza que se debió enfrentar fue terrible, y sobre todo desde el poder mediático y desde el poder económico y el aparato financiero. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora, Guillermo, desde aquí para adelante? Esta no es una campaña política, sino que es saber cómo podemos hacer entre todos, que es lo que dijo Perón. Esto lo arreglamos entre todos o no los arregla nadie. O sea, no podemos nosotros que cargarle culpa. Sí habría posibilidad de cargarle culpa a alguno de los compañeros, pero sería perder el tiempo y sería una discusión bizantina. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué tenemos como propuesta para que cualquiera de nosotros, que somos los de a pie, pudiéramos incorporarnos para ver cómo se resuelve? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue construir una herramienta electoral, otra herramienta electoral, para que los peronistas puedan expresarse, porque la herramienta electoral por antonomasia del movimiento peronista, que es el Partido Justicialista, fue intrusado por el pensamiento socialdemócrata en las máximas instancias de conducción. Siempre el peronismo ha sufrido lo que los trotskistas llamaban el entrismo. Tratar de penetrar, que el peronismo ponga los votos y ellos ponían las ideas. Pero esta es la primera vez que lo consiguieron y se han encaramado en las máximas instancias de conducción, tanto de la patria como del Partido Justicialista. O sea, el presidente Alberto Fernández, que no es peronista, él se ha definido socialdemócrata, él se ha definido socialdemócrata. No es que lo dice Moreno, lo dijo él en un reportaje
en el diario Perfil, con su director, Fontevecchia, en un reportaje sencillo, tranquilo, como el que estamos haciendo en este momento. El periodista le pregunta, bueno, ¿podemos decir, Alberto Fernández, que usted es socialdemócrata? Y él contesta, sí, los peronistas me van a odiar por esto, pero sí, soy socialdemócrata y cuando yo puedo deberíamos incorporar al Partido Justicialista en la Internacional Socialdemócrata. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Nosotros doctrinariamente no tenemos nada que ver con la socialdemocracia, pero nada que ver. Nuestra doctrina está muy lejos de todas las categorías de análisis de los europeos. Miren, los europeos se equivocaron con el liberalismo, se equivocaron con el marxismo, se equivocaron con la socialdemocracia, se equivocaron con el neoliberalismo y se equivocaron también con el nacionalismo de exclusión. Nosotros, nuestra doctrina profundamente humanista, cristiana y nacionalista es otro nacionalismo, es un nacionalismo de inclusión, como dice su santidad. Nosotros somos aquellas doctrinas que prohijan que los pueblos del mundo se unan a través de puentes, no que se dividan a través de muros. Bueno, naturalmente solo lo podía hacer un pueblo nuevo y esos son los pueblos americanos. Y dentro de los pueblos americanos, un pueblo muy especial como es el pueblo argentino. Cuando le preguntaron una vez a Perón cómo hizo para pensar la doctrina, dijo, yo no pensé nada, solamente la descubrí. Estaba en el pueblo argentino, así como Miguel Ángel descubría las piezas de sus extraordinarias esculturas, decía, no, la pieza está en la piedra, yo lo que hago es descubrirla. Bueno, Perón dijo lo mismo para la doctrina peronista. Está en el seno de este pueblo maravilloso que es el pueblo argentino. Ahora, hicimos la herramienta electoral y obviamente el problema central que tenemos es el problema económico, la inflación que se está acelerando a niveles increíbles, que atenta contra todos aquellos que tienen ingresos fijos, se llamen jubilados, pensionados, trabajadores formales e informales, y que obviamente, como ya enseñó también su santidad hace mucho tiempo, cuando él asumió allá en el 2013, dijo, miren, queridos ciudadanos del mundo, que estamos atravesando la tercera guerra mundial en cuotas. No es que lo dijo ahora, lo viene diciendo desde el año 2003 y dijo, no va a ser ninguna guerra, ni religiosa, ni por situaciones especiales. Mire, como la mayoría de la guerra es una guerra económica. Y esta guerra se va a caracterizar por qué pueblo va a tener trabajo y qué pueblo no va a tener trabajo. Y vos sabés, Reynoso, que un pueblo que tiene una tasa de desocupación al alza, como hoy tiene la Argentina, y este nivel de pobreza increíble, porque vos imaginate que vos dijiste 40%, pero debemos estar pasando el 50% en este momento, y dicen que tiene una desocupación del 7%, indicaría que muchos de los trabajadores son pobres, cosa que sería ridículo. Decía, oh, trabajo y soy pobre. Bueno, entonces estamos en una situación peor todavía, porque uno podría decir, bueno, la sociedad tiene mucha pobreza porque no tiene trabajo. Ahora, resulta que ellos dicen que hay solamente un 7% desocupado y eso te daría a vos, no te puede dar de ninguna manera un 40% o 50% de pobres. Estás en el peor de los mundos en la Argentina. Que trabajás e igual sos pobre. Bueno, eso no puede continuar. Por lo tanto, el tema central es la política económica y acá el peronismo tiene mucho que aportar porque hay una economía peronista. Hay una economía peronista de la misma manera que hay una cultura peronista e incluso hay una salud peronista. Pero especialmente hay una cultura peronista que deviene de los conceptos doctrinarios que el general Perón encontró en la sociedad argentina. Y uno es, mire, no hay duda que somos defensores del derecho de propiedad, pero no hay duda también que queremos, basados en ese derecho de propiedad, construir una justa distribución del ingreso, una sociedad justicialista. Por lo tanto, no somos marxistas porque respetamos el derecho de propiedad, no creemos que la propiedad tiene que ser estatal, de los medios de producción, pero no somos liberales porque quizás el sistema capitalista sea el mejor en términos de producción, pero es pésimo en términos de distribución. Y entonces se construyó la tercera posición, ni marxistas ni liberales, ni socialdemócratas ni neoliberales. Los neoliberales son esos nuevos, como dice su palabra, liberales, donde plantean un capitalismo financiero, porque el viejo liberalismo
te planteaba un capitalismo basado en las empresas, sobre todo en las empresas industriales, podríamos llamar. Este nuevo liberalismo, que son los neoliberales, es el vector especulativo rentístico. Es el capitalismo de los banqueros. De la misma manera que los marxistas en algún momento determinado planteaban en su evolución que se terminaba con el Estado, y estos socialdemócratas lo que te están diciendo, el que es el juego fundamental del Estado en la presentación de cierta economía para equilibrar las cargas. Como nosotros seguimos siendo la tercera posición, respetamos la propiedad privada y decimos que nos ocupamos de la circulación de los bienes y servicios correctamente en un marco de libertad. Y con esto voy terminando tu primera pregunta. Nosotros somos los verdaderos defensores de la libertad, porque cuando vos criás tus hijos diciéndole, miren, ustedes tienen que hacer tal cosa para ganar plata, que es lo que hacen los liberales o los neoliberales, el hombre no es libre. El hombre es verdaderamente libre cuando no toma las decisiones en función de la zanahoria que le pusieron. El hombre es verdaderamente libre cuando, pudiendo elegir ganar plata, elige tocar el violín. Pero para elegir tocar el violín y ser el mejor violinista del mundo, tiene con su salario que tener garantizado el sustento de su familia, que se va a poder comprar una casa, que va a poder comprar su auto, que se va a poder ir una vez por año de vacaciones, que va a tener salud, que va a tener educación. Resolviendo la base material con su trabajo, con su esfuerzo, como es en la economía peronista, ahí tiene la libertad de elegir qué quiere hacer de su vida para ser verdaderamente feliz. ¿Qué es lo que buscamos los peronistas? La felicidad individual, la felicidad colectiva, esto es la felicidad del pueblo, en un marco de grandeza de la patria. Bueno, mira, vamos a ser prácticos. O sea, yo admiro y respeto mucho tu posición, conozco tu trayectoria, vuelvo a decir lo mismo, considero que sos uno de los hombres más capaces, preparados para salir del atolladero. Vamos a tratar de hacer la respuesta, si es posible, dentro de lo que sea viable, que sea más corta, porque el tema puede ser jugoso y largo y con resultado. Perón decía que para resolver los problemas económicos o poner a un país en marcha cuando está parado es lo mismo que un tren parado en el medio de una vía. Se necesitan 200 atmósferas en las máquinas para poder, con el poder del vapor, movilizar ese enorme potencial que está detenido. Entonces, nosotros no tenemos dinero. Lo único que nos tenemos es deudas que no se sabe de qué, ni por qué, ni a quién se le debe. ¿Cómo salimos ahora, mañana, para crear las fuentes de trabajo que sean inimaginables? En primer lugar, ¿qué podemos producir nosotros para generar fuentes de trabajo? En primer lugar. En segundo lugar, ¿de dónde sacaríamos los capitales? Porque ya todo lo que sea historia y todo lo que sea relato, eso no, ya lo repiten todos. Todos los políticos que aparecen en la televisión tienen el discurso, pero no dicen cómo van a poner a ese enorme tren paralizado, cómo lo van a poner en movimiento. ¿Cómo vos posiblemente, me imagino que debes aspirar a ser presidente de la Argentina? Muy bien, mirá. No, pero te digo, entonces, sí, pero sí, ya ¿cómo salimos? Hemos ¿Cómo yo me incorporo a un proyecto que sé que va a dar resultados? Que no es un relato. ¿Cómo pongo a funcionar el país? ¿Cómo esa manera que no tenemos moneda? ¿Sabes qué? No tenemos moneda. Nosotros la economía está dolarizada, nos guste o no nos guste. ¿Cómo salimos? ¿Cómo le podemos decir a la gente en este programa de que Guillermo Moreno tiene la explicación exacta de mañana o dentro de 3 meses, cómo empezamos a disponer de inversión para poner a funcionar el país? ¿Cómo recuperamos la riqueza que está toda enajenada? Está todo en un poder corporativo internacional. No tenemos nosotros el comercio exterior, no tenemos las vías de comunicaciones de ninguna, no, en fin, no tenemos la producción en nuestras manos. Toda la producción, todo lo que produce el país está en manos de poder corporativo que compra
le paga miserias al productor y lo vende en sus propios mercados internacionales e incluso lo transporta porque tiene concesionados sus puertos en Argentina. ¿Cómo hacemos para mañana, para dentro de 3 meses, poner en marcha el país? Bueno, mira, convengamos que hiciste un montón de preguntas, fue lo suficientemente larga la pregunta como para que podamos hacer una respuesta muy concisa y muy corta, que es lo que vos pediste. Pero pongámonos de acuerdo que la primera pregunta que vos hiciste y que yo respondí de manera extensa, y te lo reconozco, contiene la respuesta a lo que vos estás diciendo. Si desmenuzamos la respuesta anterior. Yo te dije que los liberales eran la expresión del trabajo y la propiedad privada, pero eran la expresión del trabajo. Te dije, los liberales expresan en general el trabajo desde la manufactura. Y después te dije, vino un nuevo capitalismo basado en los banqueros, y a eso le decimos neoliberalismo, que es el capitalismo que Lenin dio en llamar el capitalismo financiero. Mira, mi querido Reynoso, acá hay un debate que a tu edad ya está saldado. Primero está el trabajo y después está la plata. Los banqueros hacen creer que no puede haber negocio sin plata, pero la plata vino mucho después de los negocios. Primero existió el hombre haciendo negocios y después ese hombre que hacía negocios se hizo de plata. Entonces, primero tenemos que hacer los negocios rentables. No es un problema de plata. Esa es la desviación de una mala fusión entre los banqueros y pseudo-marxistas llamados socialdemócratas, que es los que gobiernan hoy la Argentina y Europa continental, acaba de ganar Macron, que ponen el carro delante de los caballos. El problema es si tenemos negocios rentables. Mira, si vos tenés empresas rentables, las empresas rentables son las que generan la plata. El problema es que si los negocios no son rentables, no se resuelve con plata. Si vos tenés una pizzería y no tenés clientes, por más que yo te dé plata, si no tenés clientes igual te vas a ir a la quiebra. Eso es un ejemplo claro, que si vos ponés una empresa, una pizzería, llena de deudas, pero la empresa vende muchas pizzas todos los días, porque es buena, porque tiene clientes, porque es rentable, vas con el tiempo a pagar la deuda, vas a comprar el local y con esfuerzo vas a acumular plata. Por eso esta causalidad de los negocios a la plata es muy importante, porque si no cometemos el error de pensar como los banqueros, que en la economía primero está la plata y después está la rentabilidad de las empresas. Pero en esto lo enseñó muy bien. Mire, tengan cuidado, no se dejen engañar. Lo que tenés que hacer es tener negocios rentables. Entonces, la pregunta correcta, mi querido Abel, sería no quién va a poner la plata, sino cómo hacemos para que la mayoría de los negocios, todos los negocios en la Argentina sean rentables. Muy bien. Entonces, ese capital que se requeriría para emprender cualquier iniciativa no existe, lo damos por descontado que no existe. No, porque no es ese capital, te lo vuelvo a aclarar por tercera vez. Cuando la empresa es rentable, yo supongo que vos llamás capital a la plata. Sí. Supongo. Bueno, no. Los banqueros, a ver si me entendés. Los banqueros son los que dicen que para poner un negocio hace falta plata. Yo hice mi negocio con deudas. Y la mayoría de los capitalistas en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, los negocios los hacen con deudas. No es cierto que el negocio se hace con plata propia. Se hace con deudas. Que vos tenés que tener un negocio rentable, y en la medida en que el negocio es rentable, no tengas duda que te va a aparecer, por ejemplo, el préstamo de tus proveedores, que es mucho más importante el préstamo de los proveedores que la plata que te puede dar un banco. Pero para eso tenemos que analizar un negocio en particular. Si vos querés, lo hacemos. Si vos querés, lo hacemos. Podemos analizar. ¿Qué negocio sería? ¿Qué negocio sería para que el país... Toda la Argentina, la energía, la minería, la agricultura, la ganadería, la industria, la pesca, los servicios,
todo en la Argentina puede ser rentable, todo, hasta llegar Pero está a todo un... enajenado eso, Guillermo, todo está No, enajenado. no, no hay nada enajenado, eso es otro error conceptual, con todo cariño te lo digo. Las empresas en la Argentina son todas argentinas. El capital controlante de la empresa argentina, esto es los accionistas, pueden ser extranjeros. Quiere decir Pero, que tiene solamente la fachada la empresa argentina. No que hay que confundir el controlante con la empresa. Ford Motors Argentina es argentina, es argentina. El accionista controlante de Ford Motors Argentina es Henry Ford, que cada tantos años viene a la Argentina a mirar su empresa, pero la empresa es argentina, sometida a las leyes argentinas, de la misma manera que Toyota, que fabrica autos en Estados Unidos, el controlante japonés, pero la empresa es norteamericana. No hay que confundir la persona jurídica que está sujeta a las leyes argentinas con el accionista controlante, son dos personas distintas. Y si el gobierno regula como corresponde la actividad económica, brindando la libertad en la propiedad, pero regulando la circulación, no hay ningún inconveniente. De hecho, mira, yo vengo de un almuerzo en un sindicato y nos pasamos mucho tiempo de ese almuerzo, como yo generé un préstamo para la General Motors, Argentina, de 220 millones de dólares y salvamos la persona jurídica General Motors Argentina. Le dimos 4 años para devolver ese préstamo y a los 2 años General Motors devolvió la plata. Y es una humilde sociedad de responsabilidad limitada, como si fuera el kiosco de la esquina o como si fuera un kiosco de diario. Y el aporte de capital de los accionistas en términos de plata fue muy pequeño, por eso es una sociedad de responsabilidad limitada. Seguramente vos no te imaginabas que la General Motors Argentina, tremenda fábrica que hay, y una de las más importantes de la Argentina en términos de fabricación de autos, es una sociedad de responsabilidad limitada. A tal punto que cuando yo le iba a dar el crédito, teníamos problemas porque era tan poco lo que ellos podían garantizar, que tuvimos que generar un mecanismo donde los autos que ellos producían quedaban prendados por el Estado argentino, porque si no, no tenían garantía. Bueno, eso implicaba que cada vez que vendían un auto tenían que pedir permiso. Tan engorroso era que después el Estado argentino le empezó a dar permisos cada X cantidad de unidades. Y finalmente ellos lo primero que hicieron fue cancelar el crédito. Pero salvamos una fuente de trabajo, de miles de puestos de trabajo. Vos te vas a acordar esto porque fue la famosa crisis del 2008, que en la Argentina repercutió en el 2009. Bueno, este ejemplo te demuestra a vos que si tenés las políticas correctas, por ejemplo, pongamos otro caso. El señor Pagani es dueño de Arcor. Arcor es una empresa que vos dirías argentina, igual que General Motors, o igual que la Ford. La diferencia es que los dueños, en términos de capital controlante, no son extranjeros, sino que es argentino. Pagani es un muchacho nacido en Córdoba que se supone que tiene radicación en la Argentina. Ahora, si Pagani ayer o el viernes pasado vendió la empresa, fue a Bahamas, firmó un contrato privado con un jeque árabe y le vendió la empresa por instrumento privado radicado en Bahamas, yo no me enteré ni vos tampoco, ni nadie en la Argentina tiene la obligación de enterarse, porque la empresa sigue siendo lo que es. En todo caso, en la próxima asamblea de accionistas, Pagani, si va a la asamblea de accionistas, no lo dejarán entrar. Y entrará una empresa basada en Bahamas que dice que al tener el contrato de propiedad de las acciones, va a decir, mire, yo soy el accionista. Y opina igual que Pagani en la asamblea de accionistas. No hay que confundir la propiedad de las acciones con la persona jurídica. Por eso es una persona distinta. Mirá, en la crisis del 2001 había algunos bancos en la Argentina que eran sucursales de bancos extranjeros. Ya no queda ninguno. Todos los bancos en la Argentina son personas jurídicas argentinas.
algunos de controlantes de familias argentinas y otros controlantes de familias extranjeras. No hay ninguna diferencia. Los dos y algunos cooperativos. Y mirá qué contrasentido. Cuando vos vas a pedir un crédito, el crédito más caro es de los bancos cooperativos. Y algunos bancos son propiedad del Estado. Que no significa de la Secretaría de Hacienda, el Estado Nacional. O en el caso del Banco de la Ciudad, de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del Banco Provincia, de la Provincia de Buenos Aires. Pero cuando van a disputar en el mercado, y en general tienen sus dimes y diretes y se regulan por las mismas disposiciones del Banco Central. Las mismas disposiciones del Banco Central. Van para el Banco City, para el Banco Macro o para el Banco Nación. Por eso te digo, el problema no es de propiedad, mi querido amigo. El problema es de política. No sé si con esto fui claro. Sí, clarísimo. Ahora digo bien, traducímelo ahora eso, que sabés, yo por eso te dije que vos eras el hombre posiblemente más capacitado de la Argentina para ver y observar y analizar y tener la conclusión que hay que arribar. ¿Cómo lo trasladás para que el pueblo reciba los beneficios y no siga continuamente en el tobogán de la pobreza como está sucediendo ahora? Muy bien. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer las empresas rentables. Para hacer las empresas rentables, vos tenés que tener equilibrio macroeconómico. No hay ninguna posibilidad de que el Estado siga gastando más de lo que recauda. Eso es una barbaridad. Porque eso es un animal de patas cortas, que ya lo ocupó Macri. Mirá, la única posibilidad de que un Estado se financie por encima de sus ingresos es que le preste plata al mundo, ya se agotó eso con Macri, que emitas plata a lo pavote, eso también se agotó porque por eso te quedaste sin moneda, o que te preste el sector privado local. ¿Qué es lo que pasó en este acuerdo con el Fondo Monetario? Por esto es el peor. El Fondo Monetario le permite al Estado argentino seguir gastando más de lo que recauda. Ahora, no hay ninguna posibilidad de que te presten de afuera, porque eso ya está agotado como recurso, porque se agotó por la propia deuda externa la magnitud que tuvo. Ya no podés seguir emitiendo plata más que un poquito, porque el pueblo argentino, como bien vos decís, ya está repudiando su propia plata. Por lo tanto, lo único que hace es ir al sector privado y prestarle plata. Ahora, si el sector privado ahorra para prestarle al sector público y el sector público gasta más de lo que recauda, el año que viene vos vas a tener a un Estado más grande que ahora y un sector privado más chico que ahora, al revés de lo que plantea el peronismo. La Argentina crece cuando invierte el sector privado. Para invertir el sector privado tenés que tener una macroeconomía ordenada. Lo primero es que el Estado tiene que recaudar y gastar lo mismo. Ahora, acá hay un problema con algunos sectores liberales o neoliberales que te plantean, por ejemplo, el señor Esper o el diputado Esper, que te plantea que para que el Estado gaste menos hay que echar a 3 millones de empleados públicos. Y yo le digo, no, Esper, yo estoy de acuerdo que el Estado no tiene que gastar más de lo que recauda, pero hay una fuente de recaudación que todavía no estás vos recaudando y que te pueden resolucionar los temas, que son la plata que se llevan los terratenientes dueños, como su nombre lo dice, de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahí el año pasado, 1.000 familias, se llevaron 7.500 millones de dólares. O sea que cada familia se llevó 7,5 millones de dólares. Esto me dicen a mí, bueno, pero usted dice que respeta la propiedad privada. Yo en la propiedad privada no me meto. Lo que me meto es en la ley de alquileres o la ley de arrendamientos rurales, que siempre tuvo el peronismo y siempre tuvo la Argentina, y que viene desde el grito de Alcorta, que cuando se organizan los productores, porque los dueños de la tierra le querían aumentar los alquileres. Bueno, con eso yo consigo algo maravilloso. Es una ley de arrendamientos rurales donde tenés que bajar ostensiblemente los alquileres de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Con eso vos le bajás el costo a los productores. Si vos le bajás el costo a los productores, también le podés bajar el precio de venta de su mercancía a través de los derechos de exportación, que son las famosas retenciones. Cuando vos le ponés retenciones para
que el Estado pueda recaudar esos 7.500 millones de dólares, no estás perjudicando al campo. Al único que en todo caso estarías perjudicando es al dueño de la tierra, porque vos al productor que alquila la tierra también le bajás los costos. Le bajás el precio de facturación de su bien, pero también le bajás el costo unitario, por lo tanto el productor queda en una zona de indiferencia. También a los contratistas y también a los trabajadores. En todo caso tenés que tener una discusión muy profunda con la sociedad rural. Bien, eso es lo que tenés que hacer. Y se lo compensás con un bono a muy largo plazo, de tal manera que con la plata que vos recaudás le pagás al fondo y pagás la deuda externa, y en todo caso tendrás una deuda con familias argentinas de acá a 25 o 30 años cuando recuperes el país. Pero no solo pagás la deuda, sino que conseguís otro hecho central, que es bajar el precio de la comida. Cuando vos bajás el precio de la comida, inmediatamente a los trabajadores se le incrementa el salario. Aunque vos no le aumentes nominalmente el salario, le aumentás la capacidad de compra, que fue lo que deterioró Macri cuando a los 15 días de estar en el gobierno duplicó el precio de la comida. Porque los trabajadores, y cuanto más abajo estés en la pirámide, cuanto más abajo estás, más gastás en comida. Cuando vos le duplicás el precio de la comida, que lo mandás a la pobreza. Bueno, hay que volver a poner el precio de la comida en una relación lógica con los ingresos populares, que son los jubilados, los pensionados. Los jubilados cobran su jubilación, compran la comida para todo el mes y le tienen que sobrar plata. Si no aumentar las retenciones, eso es imposible. Ahora, para aumentar las retenciones, le tenés que bajar el costo, y la manera de bajar el costo es bajar los alquileres. Ese es un vector muy importante para que haya mercado interno. El otro es el precio de la energía, y la Argentina tiene energía. Por lo tanto, tenés que volver a hacer correctamente los costos de la energía para que puedas tener el litro de gasol vendido al público en el surtidor a 60 centavos de dólar. ¿A qué dólar? Al dólar de exportación. Pero ¿cómo? Vos vas a dolarizar la economía de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es la relación que el gasoil, el litro de gasoil no puede estar más que 60 centavos de dólar, el litro del dólar de exportación, cualquiera sea él, para que no empecemos a decir 600, 200. Ahora, 300. ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Bueno, haciendo costos, que son los que hice, ya los hice en el año 2012, 2013, y se pueden volver a hacer. Pero si vos tenés YPF, el 51% de las acciones del Poder Ejecutivo Nacional, ¿cómo hacer costos va a ser tan difícil? Que vos, un hombre de la política desde hace 70 años, no sepas cuál es el costo de exploración y explotación del barril de petróleo en la Argentina, es culpa del presidente Alberto Fernández, que tiene el 51% de las acciones de YPF. Vos, que sos un hombre informado, no sabés el costo en la Argentina del barril de petróleo de exploración y explotación. Es una vergüenza. Alberto Fernández, solamente por eso se tendría que poner colorado. Pero bueno, Alberto Fernández, socialdemócrata. Pero él, no, pero además él fue empleado de Repsol. Bueno, está bien, ¿qué culpa tengo yo que Cristina lo haya elegido? Bueno, ahora muy bien, Guillermo, decime, ¿qué posibilidades hay de que todo esto que lo explicás con claridad meridiana le llegue al hombre de a pie? ¿Dónde está escrito? Cuando vos le bajás, pero ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está puesto? No, bueno, eso es lo que vamos a presentar, yo supongo, la tercera o cuarta semana de mayo. El programa el Plan Económico Nacional, así se va a llamar. Plan Económico Nacional. ¿Lo tenés escrito? ¿Está escrito ya? Ya está escrito. Ahora lo que pasa es que se está de alguna manera generando la presentación gráfica, y vos sabés que eso también te lleva tiempo. Bueno, te quiero perdona que te interrumpa, porque digo, y después por favor seguime de esto. Te tengo una noticia. Nosotros tenemos la posibilidad de ese plan, ese proyecto, esa idea concientizada bajo tu tutela o tu dirección y tu equipo de trabajo, porque me imagino que tendrás un gran equipo de trabajo. Si tienen interés, nosotros los podemos publicar. Mirá, nosotros tenemos ya para publicarse inmediatamente, y la publicación de 300 páginas saldría del costo de lo que vale una pizza. No, mirá, de eso no hay ningún problema. Nosotros vamos
no van a ser 300 páginas, porque lo que queremos es que lo lea el pueblo y no es necesario escribir algo de 300 páginas, no es necesario. Nosotros vamos a hacer el plan económico, su presentación del Plan Económico Nacional, lo vamos a hacer en el Sindicato del Vidrio, le vamos a hablar desde una Casa de los Trabajadores al pueblo argentino. Va a haber 3 espacios muy claros en términos de pensamiento económico. El plan de Milei, que algún día lo va a tener que formular, que es el modelo austríaco volcado a la Argentina, pero yo entiendo que de alguna manera en algún momento lo va a formalizar. El que está haciendo Melconian con la Fundación Mediterránea y el que estamos haciendo los cuadros del peronismo, que se va a llamar Plan Económico Nacional. Entonces, eso será un plan, obviamente, que tiene la parte introductoria, tiene la discusión con el resto de las doctrinas, que son las que te mencioné antes. O sea, todo plan económico o es liberal, o es neoliberal, o es marxista, o es socialdemócrata, o es del nacionalismo de exclusión. Nosotros vamos a hacer el plan económico nacional, que es el nacionalismo de inclusión, y porque es el plan basado en el peronismo, para el pueblo argentino, pero también para los pueblos del mundo, cada pueblo adaptándolo desde ya, porque nosotros también somos una doctrina para todos los pueblos del mundo. Pero obviamente, esto lo vamos a presentar vamos a convocar para ese salón el día que definamos, y naturalmente va a ser volcado por Zoom, Zoom o cualquiera otra de las plataformas que están circulando para tener reuniones virtuales a la distancia. Con lo cual, en ese momento te vamos a invitar y vas a estar en condiciones de hacerte del material de manera gratuita. Así que no hay ningún inconveniente que vos te lo difundas por todas las maneras que vos los quieras difundir, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo está la relación de la fuerza homogénea que se requiere para llevar adelante un plan dentro de todo el peronismo? ¿Cómo está la relación con bueno, la vos gente? sabés que yo te estoy diciendo que el Partido Justicialista está intrusado por el presidente, que han tenido, por primera vez los que hacen políticas centristas, han tenido un triunfo extraordinario. La responsabilidad de esto es de Cristina, ¿no? Ella es la gran responsable de esto. O sea, ella ha tomado decisiones en soledad sin ninguna necesidad. La gran responsable de que Alberto Fernández sea presidente de Cristina. Ahora, perfecto, yo estoy de acuerdo contigo y es la gran responsable. Te pregunto, ¿es necesario que ella públicamente se tenga que disculpar de eso? Pero no hay dudas. Más que pero, disculpar, tiene que pedir perdón. Que no, mucho pero más que oye, disculpar. esa se contradice con el peronismo, con la filosofía de Perón. ¿Por qué? Y porque es humillar al compañero. No, pedir perdón no es humillar, por eso lo tiene que pedir ella. Pero es provocar la vanidad, es provocar los instintos más profundos del ser. Es al revés. Y no pudieras corregir eso, no tendrías la grandeza de corregir eso para que... No, porque el perdón solamente se pide internamente cuando se corrige el accionar. Pero vos lo pedís públicamente. Pero claro, porque ella se lo tiene que pedir el perdón al pueblo. Al pueblo le tienen que pedir perdón, porque el sufrimiento... ¿Cómo hacemos con ese 30% que ella representa, 35%? ¿La va a seguir a ella? Pero no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de la grandeza que tiene que tener para reconocer un error y que el pueblo peronista le ponga su manto protector. Pero escúchame. Si hasta Perón pidió perdón. No sé cuándo. ¿Y cómo cuando no sabe cuándo? Cuando dijo, ¿por qué acepté que la revolución fusiladora viniera a sangre y fuego? Porque dijo, no estábamos en condiciones de ganar. Algunos compañeros le decían, estamos en condiciones. No estábamos en condiciones de ganar. Quizá la historia me juzgará. Mirá, si Perón estuvo en condiciones con grandeza de decir, miren, los sufrimientos que ha tenido el pueblo argentino, también es responsabilidad de nuestros errores, no es que hemos acertado todo. Si no pide perdón, el problema es que vuelve a cometer los errores. Y fíjate vos que por no pedir perdón, hace la barbaridad que hace en el Senado, de dividir el bloque. Porque este no es un engaña pichanga, así no se construye la nación. Vos no podés pensar
que con decisiones por sorpresa y tomadas en soledad es una metodología correcta. Si no pide perdón, ella va a seguir pensando que no se equivocó. Y quiere si decir entonces que la relación con el kirchnerismo o ese grupo que se dice peronista y Guillermo Moreno pero vos te está... podés yo me encontrar pongo en la en información que está no, pública. pero vos te podés encontrar si ellos tienen otro programa económico, porque vos primero me preguntás cómo le llega la economía al de a pie, Sí, y sí. después ya te querés meter en los intersticios electorales. No, que falta mucho. Te pregunto, es la pregunta que te hace cualquiera, no es No lo debes a lo personal, oíme. Pero no es la pregunta que te hace Y cualquiera. todo el mundo se pregunta, ¿cuáles son las posibilidades de Guillermo Moreno? Y Guillermo Moreno tiene, en primer lugar, un enemigo público declarado públicamente que es los medios de comunicación masiva. Eso es tu enemigo No, pero público. yo no, la verdad que ya no. Yo terminé esa pelea. Ya dije unilateralmente que esa pelea está terminada. Porque hoy lo que está en juego son los destinos de la patria. Mirá, en la Argentina ya se está hablando de la disolución nacional. ¿Quién lo está hablando eso? Lo están hablando los sectores del establishment. Pero lo están hablando el cenáculo. No es que la movilización que hicieron el sábado está por fuera de eso. Hay un problema de disolución. Hay un problema serio de anomia. No es que estamos discutiendo qué tipo de patria vamos a tener. Quizá tengamos la discusión de si vamos a tener patria. Entonces, ante esa discusión de un orden superior, yo la pelea con los medios la he terminado. Si ellos están peleados conmigo, es un problema de ellos. Yo con ellos no estoy peleado. Ya lo dije hace tiempo que esa pelea se terminó. Ahora, no hay posibilidad de reconstruir el espacio nacional si no se reconoce que este gobierno es un fracaso. Y el fracaso de este gobierno tiene un solo responsable, y se llama Cristina. Tiene que pedir humildemente perdón. Como vos y yo somos cristianos, y el pueblo es fundamentalmente cristiano, yo creo que en su inmensa misericordia seguramente habrá perdón, pero no antes de que pida perdón, porque si no volvés a caer en el error. El perdón no es pido perdón y hago gancho y hago total, te pide perdón. No, el perdón es profundo, es cambiar una conducta. Y si no cambias la conducta, entonces está finiquitado. Mira, Cristina ayer lanzó un tuit donde reconoce un artículo periodístico salido en un medio, que es el cohete a la luna. Cuando vos analizás ese artículo económico que ella recomienda leer, es profundamente socialdemócrata. Está mal. Ahí no vas a ningún lado, vas a otro fracaso. Con las ideas de Kicillof, no va a ningún lado. Con las ideas de Martín Guzmán, no va a ningún lado. Y la Argentina tampoco. Por eso es tan importante pedir perdón. Porque lo que ahora está en el gobierno en términos económicos es lo que Cristina también amerita como correcto. Quizá está confundida con algunas medidas, enojada con algunas decisiones del ministro. Pero vos imagínate que la Cámpora hizo un artículo de fondo, cuando hizo una movilización el 24 de marzo, diciendo que el problema del acuerdo con el fondo era que el fondo te obligaba a pagar a 10 años y no a 20. Y explicaba, no que está mal que los jubilados paguen la deuda, sino que era 10 años. Bueno, este pensamiento, el artículo que ayer Cristina recomienda leer, está mal. En nuestro programa económico nacional, basado en la doctrina, de ninguna manera mandaríamos a los compañeros a leer ese artículo. Por lo tanto, si no pide perdón, se va a seguir equivocando. Entonces, pero mira, hay una cosa que está evidente. Ella no va a pedir perdón. Bueno, ¿Cómo concluye esto? Muy bien, entonces si no va a pedir perdón, ella va a tener que... Yo digo... No, es que vos decís que eso es así. No, pero yo supongo que de acuerdo a su trayectoria y a su personalidad, es muy difícil que ella pida perdón. Pues podrá decir, me equivoqué, o en algún momento, tal vez en intimidad, podrá decir, porque es evidente que se equivocó con la elección de Fernández. Pero, mirá,
tendrá que presentar su propuesta económica diciendo que es esto que dio a leer ayer y que es exactamente lo mismo que piensa la socialdemocracia, y hará su juego político de la socialdemocracia, que está muy lejos del peronismo, porque eso va al fracaso en la Argentina. No, sí, nosotros lo sabemos eso. Y bueno, entonces, ¿qué querés? Pero si vos le tenés que decir, mire, pida perdón y vuelva a la causa. Ahora, si no pide perdón es porque no quiere volver a la causa. Y si no vuelve a la causa, ¿qué querés que hagamos? No pero tenés nada para qué hacer. hacemos con ese 35% que representa ella? O el Bueno, 30%. pero ya es problema de ella. No es problema de nosotros los peronistas. Nosotros los peronistas tenemos Pero están la obligación. confundida esta gente está confundida porque no ve con claridad. Y vos te pensás que esto que estoy hablando no es claro. Sí, pero toca sensibilidades muy caras a la vanidad de cada quien. Y bueno, ¿qué querés que haga? Que ella, vos pensás que si no Yo pide trato perdón, de limar asperezas para que haya un acercamiento con esa fuerza. Pero si no hay ningún, mi objetivo es ese. Pero, a ver, no hay ninguna aspereza. No hay ningún tema personal acá. Es un tema doctrinario. Es como que vos pensaras que cuando Perón dijo Frondizi nos traicionó, era un tema personal. No, era un tema de... Eso lo discutí con Perón directamente. Bueno, pero amigo, entonces Perón no te dijo que era un tema personal. Remorino y yo, escúchame, Remorino y yo, en el día que se firmó el documento ese, yo estaba ahí en el Hotel Paz. O sea que yo soy protagonista de ese hecho. Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo. Y estaba Remorino parado, estábamos al lado de un ventanal, y Remorino dijo, y yo tampoco estoy de acuerdo. Y entonces se enojó Frigerio, dijo, ¿cómo? Y saltó otro compañero ahí, Roberto Galán, diciendo que estaba ahí, Roberto Galán, ¿cómo te vas a decir eso? Y Perón se levantó y me dijo, venga, hijo, y me sentó en la cama, en su dormitorio, y me dijo, yo sé que puede ser un error, pero es la única salida que tenemos. Yo sé que puede ser un error. Pero está perfecto lo que está diciendo, pero cuando él reconoce el error, y ahí tenés un ejemplo. No, él no claro, tenía otra alternativa, él no tenía otra alternativa. Escuchá lo que te estoy diciendo. Cuando Perón reconoce el error, lo reconoce desde el proyecto político, no que él estaba peleado con Frondizi. No tenía ningún problema personal con Frondizi. Acá no tenemos ningún problema personal con Cristina. No hay tema, no hay nada que pulir. Son proyectos distintos mientras ella sea socialdemócrata. Y no habría posibilidades dentro de 3 o 4 meses más de que ustedes limaran esas asperezas. ¿Qué aspereza? No hay aspereza personal. Lo que públicamente la oposición explota. Lo que públicamente, esos dichos tuyos, que con una enorme razón, lo explota la oposición para que mantener más desunido el peronismo. No, pero si el problema es que Cristina, mientras sea socialdemócrata, no es peronista. No, ella no es socialdemócrata. No sé si es peronista, como debiera ser para nosotros. Yo lo he denunciado mucho eso. Yo no sé si es peronista como nosotros. Entonces pongámonos de acuerdo. Si no es peronista, ¿qué es? No, pero te quiero decir, como todos los peronistas, o sea, vos sabés bien que el peronismo fue tratado de mecharse por todos lados para desintegrar su ideología y desintegrar su homogeneidad. Se hizo de todo lo posible e imposible. Entonces, lo que, escuchame una cosa. Y mucha gente se confundió, mucha gente. Ya hace como una hora que estamos hablando y esto es muy largo. Vamos a ser claros. Mi rol ahora es generar una propuesta desde la doctrina peronista. Sí, señor. ¿Está bien? Y eso es lo que voy a presentar. Después, mi posición ahora es que Cristina pida humildemente perdón. Si eso va en contra de su estilo de vida, lo lamento. Si no pide humildemente perdón, no hay reconocimiento del error. Si no hay reconocimiento del error, no hay cambio de actitud. Si no hay cambio de actitud, va a volver a sentarse en un proyecto perdedor. Entonces, que el país se vaya al diablo, no importa. Y eso va a ser, ese es el problema. El problema es que el país no tiene solución con la socialdemocracia. Solo tiene solución con el peronismo. Pero no es mejor trabajar, desde adentro para que no sé qué es de adentro.
A ver si Ese entendés. hombre, oíme, Alberto Fernández no necesita enemigos. Él es el propio enemigo de él. O sea, Pero de qué no hay que a ver, preocuparse, Abel oíme, no hay Reynoso. que preocuparse por lo que es él y por lo que él representa. Vos te estás preocupando mucho por lo que él es y por lo que él representa. No te preocupes, el peronismo tiene mucho más grandezas y más vías de No, porque esta es entendimiento. la. No, Abel, estás equivocado. Él va a pasar sin pena ni gloria por la Abel, historia. Abel, Abel, estás equivocado, amigo. Esta es la primera vez que los sectores humildes y populares repudian al peronismo. Y si los sectores humildes repudian al peronismo, el peronismo no tiene razón de ser. Mira, vos sos de una etapa, igual que yo, donde nos mataban a los compañeros, pero teníamos clara la victoria final. Esta es la primera vez donde está en duda la continuidad histórica del peronismo. Quizás vos, como estás a la distancia, no te das cuenta de esto. Hoy los sectores humildes te dan vuelta a la cara y ya lo dieron vuelta en la última elección. No es que no te votan los de arriba, no te votan los de abajo. No, sí, Culpa, sí. escuchá un poquito. Culpa del fracaso de este gobierno. Si el Cristina no pide perdón, la elección está cantada. Sí. Tenés 20 puntos de diferencia con lo que vos llamás la oposición. Con lo cual, por primera vez, no solo van a tener la legitimidad de haber ganado la elección, sino que van a tener la legalidad porque van a sacar todas las leyes que quieren del Congreso. Por lo tanto, la responsable de esto es Cristina. Ahora, vos tenés dos opciones. O trabajás con Cristina y te sumás ese 30%, o venís a trabajar humildemente con los que tratamos de mantener la llama prendida. Es tu decisión personal. Y gana Milei con eso. Es o Macri. Decisión, Gana Milei o Macri con eso, Guillermo. Es tu decisión personal. Es tu decisión personal. Yo no estoy con Cristina ni estoy con Moreno. Yo soy peronista. Y si soy peronista pero si, no, ¿sabés cuál es la diferencia? Yo te voy a presentar una política económica peronista, a menos que vos me digas que no. Ahora, no, cuando pero por eso yo he dicho al principio muy bien, entonces no tenés alternativa. Si sos peronista, la única política económica que va a haber va a ser esta, porque la de Cristina hoy es socialdemócrata. Ahora, si vos querés confundir los temas, la maniobra electoral, porque finalmente en la derrota es obvio que lo de Cristina tiene la posibilidad de pedir perdón. Yo no estoy diciendo que el pueblo peronista no le va a meter el manto protector. Yo estoy diciendo, pida perdón para cambiar las actitudes. Y vos decís, pero no va a pedir perdón. Bueno, está bien. Si no pide perdón, el problema no es tuyo ni mío, es de ella. Si no pide perdón, el pueblo no va a perdonar. Y si el pueblo no perdona, ¿para qué querés ganar una elección? ¿Para primero ganar y después ver? No, querido, hay que ganar con la doctrina. Para ganar una elección con la doctrina, como hicimos la década ganada, ella tiene que pedir perdón porque eligió un socialdemócrata confeso. Y si no hace eso, entonces tenemos un problema muy serio. Todavía tenemos algunos meses para que ella pida perdón. Yo lo que te recomiendo humildemente es que trabajes para pedir perdón. Mi querido amigo, me parece que ya empezó un debate circular. Así que te mando un fuerte abrazo peronista. Gracias, querido. Nos volvemos a encontrar pronto. No hay ninguna duda. ¿Cómo no nos vamos a volver a encontrar? Te mando un abrazo. Quizás nos volvemos a encontrar pronto y ya Cristina pidió perdón y toda esta conversación no fue necesaria. Y el día que gane Macri o Milei nos vamos a volver a encontrar seguramente. Mirá, Macri o Milei, sí, o incluso los socialdemócratas con Rodríguez Larreta también, porque los socialdemócratas hoy son Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y lamentablemente Cristina con las políticas que recomendó. Ahora, si piden perdón, por ahí pueden de alguna manera... Y la última pregunta que me contestás. ¿Cómo es tu relación con los muchachos de la Cámpora? Que yo soy otra generación. Soy otra generación. Son como... tienen la edad de mis hijos. La relación
es una relación adulta, de un adulto con los sub 45, digamos, una cosa así. No sé qué es lo que vos querés preguntar. Políticamente no tenemos ninguna relación. Quería saber porque ellos hipotéticamente son la generación que seguiría. Bueno, pero escuchame una cosa. La juventud peronista no es solo la Cámpora. La juventud peronista no es solo la Cámpora. Porque no están de acuerdo con Alberto ellos. Escúchame, ya me dijiste que era la última pregunta. Dejá de estas minucias. Yo no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es, la juventud peronista no es solo la Cámpora. La juventud peronista es mucho más grande que la Cámpora. Quizás sea los que más cargos políticos tienen, quizás sean los que están más organizados, eso no te lo puedo negar. Pero la juventud peronista no es solo la Cámpora. La juventud sindical peronista no tiene nada que ver con la Cámpora. Y es tanto juventud como eso. Por eso te digo, a veces la distancia te da perspectiva y yo por eso valoro tu opinión. Pero te quita los detalles. Y cuando una conversación tiene que ser desde la perspectiva, que dan 13.000 kilómetros de distancia y te metes en los detalles, por ahí los detalles no son el fuerte de este momento en la conversación entre vos y yo. Y quizás al pueblo argentino no son los detalles lo que está esperando, sino las soluciones que puede aportar el peronismo y que no va a aportar la socialdemocracia. Y quizás confunda la pregunta más que aclarar, porque el pueblo peronista está muy enojado con el 17% que hoy tiene de representación Cristina, que ya no es más el 35%. Y a medida que esto se profundice y siga habiendo hambre, Cristina, se lo dije hace mucho tiempo, y no pretendo que eso pase, quizá tenga el futuro como Alan García, que primero fue amado por su pueblo y después fue repudiado por su pueblo, porque está hambreando al pueblo. Entonces, para entrar en los detalles, quizá esta no sea el momento de la conversación. Quizá hay que mantenerse todavía en el momento de la propuesta, que es la primera parte de la conversación. Igual te voy a invitar con mucho cariño, mi querido Abel, para el día que presentemos el Plan Económico Nacional. Te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo. Chao, Muy amigo. fuerte. Gracias, hasta luego. Chao, querido. Chao, chao. Chao, querido.